Y empezamos, ¿sí? Presupuesto de gastos operacionales y no operacionales. Recuerden que también tenemos ingresos operacionales e ingresos no operacionales. ¿Listo? ¿Cómo vamos a llevar la clase? Definición, clasificación, gastos y clasificación de gastos. ¿Listo? Y un ejemplo aplicado. Y vamos a integrar todo en una clase. ¿Qué son los gastos operacionales y no operacionales? ¿Sí? Son erogaciones, digamos que ustedes son los duros ahí en eso, los contadores. Son erogaciones relacionadas con la operación de la empresa y otros secundarios. ¿Sí? Gastos operacionales y no operacionales. ¿Qué encontramos en los gastos operacionales? Gastos administrativos o gastos de venta, ¿cierto? O sea, esos gastos que están involucrados con la operación que yo tengo. Los gastos no operacionales no tienen relación directa con el negocio. Es decir, que yo puedo hacer una inversión, ¿cierto? Yo vendo ropa, pero tengo unos excesos de liquidez. Y con esos excesos de liquidez, me gusta comprar acciones a nombre de la empresa, ¿cierto? Puede ser un gasto no operacional, ¿sí? Ahora, que esa plata me retorna, claro, pues es un ingreso no operacional, ¿sí? Pero la definición como tal es que no está involucrada con la empresa. O sea, no está involucrada con la operación de la empresa. ¿Sí? Gastos operacionales o no operacionales. Los contadores manejan mucho mejor esos términos. Yo siempre voy todo como costo-gasto y empezamos a sacar rentabilidades, pero claro, esto necesita como de una discriminación y de cierto clasificación. Entonces, gastos no operacionales, administrativos y de ventas, el gerente, el gerente de ventas, las comisiones, ¿cierto? El marketing digital, ventas, administrativos, ¿cierto? El asistente del gerente, etcétera. Gastos, ¿cierto? Los gastos de administración, su valor no varía con las ventas, ¿cierto? O no debería variar con las ventas. Los gastos de ventas, ese sí, su valor varía con los costos de distribución, entrega y venta. Efecto en la utilidad operacional, nivel de gastos óptimo, salarios y arrendamientos, ¿cierto? Incrementos legales, salario, me dicen cuánto tengo que incrementar, arrendamientos, también me dicen cuánto tengo que incrementar, y las comisiones de ventas que dependen efectivamente de las ventas. Algunos gastos que tengo. Ahora, otra clasificación que encontramos en los gastos, ¿cierto? Los gastos se clasifican en fijos o variables, ¿sí? Lo mismo. Si hacemos una gráfica, eso quiere decir que a mayor volumen de ventas, los gastos variables van a ser más altos, ¿sí? O sea, esto varía con respecto a las ventas. Y si yo tuviera, o sea, que eso sería una curva ahí en donde si las ventas empezaran a aumentar, sería una curva que yo empiezo a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, si lo graficara. Y si graficara los costos fijos, sería una línea constante, ¿cierto? Sería un precio constante. O sea, ese gasto, nivel monetario, ventas, variable, empieza a subir o a bajar de acuerdo con las ventas que tenga. Y si es fijo, una línea totalmente horizontal. ¿Sí? En definición, ¿cómo funciona? Entonces son todos esos gastos o costes constantes que no varían en función del nivel de la actividad ni del número de clientes de la empresa, ¿cierto? La coyuntura económica o cualquier otro elemento y generalmente aumentan es con la inflación, ¿cierto? O sea, los que decíamos que aumentan con temas legales son fijos y tienen solo un aumento, ¿cierto? Proporcional y a veces determinado por algunas instituciones. Entonces los gastos fijos ahí son como, digamos, manejables. ¿Listo? Los gastos variables
Pues al contrario, cambian y fluctúan según el caso, crecen o decrecen y se pueden hacer como tanto de manera voluntaria como involuntaria, ¿sí? Dependiendo sea el caso, ¿sí? Si es materia prima, pues seguramente va a subir con respecto a las ventas, ¿cierto? Porque si yo vendo poquito, pues para qué, o sea, para qué voy a tener como ese costo ahí, ¿sí? Hablando del costo, ¿sí? Pero si es la comisión de ventas, ¿cierto? O sea, si yo le digo al vendedor, venga, yo le pago un salario, ese salario va a un gasto fijo, ¿sí? Pero aparte le doy una comisión por las ventas que usted haga. Entonces, le doy un salario mínimo, ¿sí? Le doy un salario mínimo, pero donde usted va a tener verdaderamente sus ganancias es en unas comisiones que yo le voy a dar como motivación para que venda más. Esa comisión es un gasto variable, porque dependiendo de lo que se venda, yo le voy a pagar a usted, ¿sí? Por ejemplo, los servicios públicos. Los servicios públicos en este caso se toman como un costo, un gasto fijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien depende mucho de también el consumo y todo eso, pues no varían mucho, ¿sí? No varían mucho mes a mes, ¿sí? Entonces usted los toma es como un gasto fijo, porque no son tan fluctuantes, ¿sí? Digamos que si usted lo tiene relacionado con el tema de producción, lo toma como un costo indirecto de fabricación, ¿sí? Porque es diferente de percibir. Pero si es de los administrativos, por ejemplo, la luz del edificio administrativo, seguramente no va a variar mucho, siempre se va a consumir lo mismo, o sea, no va a depender del nivel de venta. Si usted tiene maquinaria y tiene un consumo asociado, puede sacar la tasa de costos indirectos de fabricación y la aplica, ¿sí? Pero si no, si el tema es de temas administrativos o de ventas, el consumo puede que sea casi siempre el mismo, o sea, el comportamiento de la curva seguramente no va a ser recto, 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 pero no va a tener una fluctuación que dependa pues de las ventas, del nivel de venta. ¿Listo? Gastos variables. Ejemplos aplicados. El alquiler o hipoteca, ¿sí? Es un gasto fijo asociado al espacio en el que se desarrolla la actividad. Yo puedo tener alquilado las oficinas y puedo tener alquilada la fábrica. ¿Listo? La fábrica es un costo fijo y la de la parte administrativa es un gasto fijo, ¿sí? De la operación. El otro es un costo de venta, ¿sí? Si no vendo nada, pues igual tengo que pagarlo, o sea que es un costo fijo, ¿sí? Pero si yo no vendo nada, pues seguramente va a tener que pensar en mochar ese pedazo porque pues no tiene sentido al final, ¿no? Si no vendo no hay ni gastos operativos ni nada que valga. Pero es solo como una discriminación que se le hace. Por eso les digo, digamos, yo cuando hago cálculos, utilizo mucho es como es fijo y lo mando al gasto, ¿sí? Pero es como, pero tema de rapidez. Claramente cuando uno va a presentar los estados financieros y todo, pues tiene que tener una nomenclatura, pero al momento de yo hacer el análisis de márgenes operativos, el evita y todo eso, es costo fijo, lo pongo al gasto de una, lo pongo al gasto de una. Pero es para hacer los cálculos. Recuerden que ustedes tienen unas normas que lo rigen y todo este tema se debe llevar ahí a la práctica y sobre todo porque es un tema legal y de normativa, ¿no? Pero para sacar indicadores a veces uno lo toma así rápido. ¿Listo? Suministros básicos, agua, electricidad, costo de telefonía e internet. ¿Listo? También se puede tener. Si yo tengo, siempre traigo 4 túmbulos de agua para la oficina, pues es fijo, ¿sí? Que si vende harto le doy harta agua y si no vende entonces le doy poquita. Puede pasar, ¿sí? Digamos que ustedes saben que en este tema todo depende y es muy de interpretación, ¿sí? Entonces, pero digamos que
Generalmente, pues son suministros que usted hace una amortización desde principio de año y sabe que se va a gastar eso sí o sí, sin depender de si vende o no vende, usted le va a dar agua a sus empleados. ¿Sí? Gastos variables, publicidad y comunicación externa. Marketing digital, ¿listo? Hagamos ahí un énfasis. Marketing digital, perfecto. En el marketing digital, yo sé que si llego a 4.000 personas, voy a tener 50 leads, ¿cierto? 50 leads es personas que se les registraron. Es decir, y esas 50 personas que se nos registraron, 25 nos van a comprar. ¿Sí? Entonces usted ya sabe que, ok. Entonces, si pago para llegar a 4.000 personas, voy a vender 25. Pero yo quiero vender 50. Entonces, como quiero vender 50, ya no pago para llegar a 4.000, sino pago para llegar a 8.000. ¿Sí? No, pero es que quiero 75. Entonces no voy a pagar para llegar a 8.000, sino voy a pagar para llegar a 12.000. Entonces va incrementando dependiendo de las ventas que yo quiera lograr. Costes de personal, ¿sí? Estos gastos de personal son ineludibles y el valor de una empresa depende en gran medida del valor de su equipo de ser humano, ¿sí? Aquí en este tema, cuando uno va a calcular las ventas, ¿sí? El coste administrativo, los gastos son fijos, ¿sí? Pero así como ahorita en este tiempo usted busca leads, ¿cierto? Todo el tema se enfoca al marketing digital. Cuando usted está en la parte de ventas, usted empieza a hacer lo mismo, pero con personas, ¿sí? A ver, quiero vender tanto y yo sé que con un equipo de tantas personas, con una meta de cada uno y un cumplimiento de tanto porcentaje, necesito sí o sí contratar tantas personas, ¿cierto? Entonces yo acá lo muestro como variable, ¿sí? Pero también puede ser, digamos, en un momento, pues fijo, el coste administrativo, usted ya sabe que funciona con un gerente, 3, 4 subgerentes, cada uno con un equipo de 2 personas y listo. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Cuando usted habla de ventas, usted cuando hace su presupuesto, ¿cierto? Pues ese tema puede variar dependiendo la capacidad de ventas que usted tenga, ¿sí? Lo mismo que el marketing digital. Por eso se lo acomoda acá en la parte variable, también para dañarle un poco la cabeza, porque uno siempre nómina, fijo, ¿cierto? Eso es claro, nómina, fijo. Pero cuando estoy presupuestando puede llegar a variar dependiendo de las proyecciones de venta que yo tenga. ¿Listo? Se lo dejo ahí, es como para que le peguemos esa analizada en la parte de venta. Eso es como, eso es como un tema, digamos, de quiero vender más, contrate más gente o invierta en el proceso operativo. ¿Sí? Si usted tiene un préstamo, por ejemplo, si usted tiene un préstamo y tiene unas cuotas fijas, usted ya sabe que ese gasto siempre va a ser el mismo y no va a variar, ¿cierto? Ese gasto no va a variar. ¿Por qué? Porque ya usted sabe que le tiene que pagar al banco tanto y ahí ya usted puede calcularlo simplemente de un año a otro, pasivos a largo plazo, pasivos a corto plazo, ¿sí? Sin embargo, pues ese tema de esos pagos empieza a afectar es el flujo, ¿no? El flujo de caja. Realmente los préstamos, lo que le van a usted a variar son los gastos financieros, ¿cierto? Que son esos gastos no operacionales, ¿sí? Los gastos financieros y sí pueden variar, sí pueden variar. ¿Por qué pueden variar? Porque cuando usted tiene un préstamo y está amortizando, usted sabe que a medida de que va pagando así la cuota sea fija, usted cada vez empieza a abonar más a capital. Y cuando empieza a abonar cada vez más a capital, pues entonces empieza a disminuir ese cobro financiero de interés. Sin embargo, usted lo amortiza por el año, ¿no? Este año es tanto, usted ya sabe que fijo va a pagar eso. ¿Listo? O sea, no tiene, digamos, una variabilidad con respecto a las ventas.
Entonces es algo fijo. Ingresos no operacionales. Son aquellos ingresos que no están directamente relacionados con la actividad principal u objeto social de la empresa. Oiga, junta directiva, venga, nos sobre esta plata, ya comprémonos una finca y la alquilamos. Bueno, listo. Qué hijo de madres, ¿no? Yo acá pongo ejemplos muy locos, pero digamos que aterrizan el concepto y lo hacen entender muy fácil. Entonces llega la junta directiva y dice que tenemos este exceso, ¿por qué no nos compramos una finca y la alquilamos y ahí monetizamos un poco más, hacemos la proyección de ingresos, oiga, si es rentable, recuperamos la plata en unos 5 años a una tasa que no nos ofrecen los productos financieros ni los bancos y no necesitamos esa liquidez? Listo, perfecto, de una, metámosla. Cada vez que me entre plata de arrendar esa finca, son ingresos no operacionales, ¿sí? Porque es que yo tengo una empresa de ropa, no tiene nada que ver, ¿sí? Si fuera algo de turismo, yo digo, okay, finca, claro, una inmobiliaria, no, pues, ¿sí? Pero como no tiene nada que ver con el core de mi negocio, pues empieza a ser un ingreso no operacional, ¿listo? Ahora, vamos a hacer un ejercicio, acá lo tengo, de cómo aplicar este tema, ¿listo? No vamos a indagar mucho en el tema de qué es fijo y qué es variable, porque pues indiscutiblemente este es un tema que ustedes dominan, pero sí me interesa ver la aplicación de todo esto. ¿Qué se va a ver en este ejercicio? ¿Cierto? Se va a ver costos y gastos de administración y venta, y también vamos a ver un tema de costos indirectos de fabricación. ¿Listo? La vez pasada vimos los costos de venta, ¿sí? Y cómo es el tema, sobre todo en la parte de materia prima, porque ese costo de venta lo compone mano de obra directa, materia prima, costos indirectos de fabricación y mano de obra indirecta. Entonces acá, para acompañar un poco el ejercicio de los gastos administrativos y de venta, vamos también a reforzar un poco eso de los costos indirectos de fabricación. ¿Listo? Entonces, hoy tenemos como protagonista a la empresa Neiva Mío. Se llama Neiva Mío, ¿sí? Y nos va a proporcionar unos datos correspondientes a costos y gastos de administración y venta presupuestados para el año próximo. ¿Listo? Es para el año próximo. O sea, estos son datos de todo el año. Las comisiones de venta que ellos van a dar son del 4% sobre las ventas, ¿sí? Entonces, ya se sabe que de las ventas que se hagan, el 4% es de comisiones para el equipo de ventas. Repartidas como usted quiera, ¿sí? Dependiendo de los vendedores que usted tenga. Pero en el presupuesto, usted ya sabe que de lo que se venda, según los porcentajes distribuidos por sus equipos de venta, usted va a tener el 4%, va a tener que repartir el 4% de esas ventas como un gasto de venta. ¿Listo? ¿Variable? Variable. Depreciación anual de máquinas, ¿sí? Las máquinas, 1.500.000 es esa depreciación, 1.500.000 es la depreciación de las máquinas. ¿Listo? Salarios de administrador, del administrador se gana 2.625.000 pesos. La papelería de oficina por trimestre, o sea, yo la amortizo por trimestre, 270.000 pesos. Tenemos una provisión para cuentas incobrables del 3% de las ventas a crédito. ¿Listo? Clave ese término ahí. Clave. Crédito. ¿Cierto? El 3% de las ventas a crédito. ¿Listo? Me cobran un mantenimiento de maquinaria. 680 por cada hora de trabajo de las máquinas me cuesta el mantenimiento. Por cada hora del trabajo de las máquinas me cobran 680 pesos de mantenimiento. ¿Listo? Por cada hora de trabajo. El impuesto predial del edificio.
1.585.000 por año, ¿sí? Pero resulta que el 60% de ese edificio es la planta de producción. Es decir, que el otro 40% es de la parte de administración y ventas. ¿Listo? Póliza integral de seguros mensual, 235.000. El 70% es de producción. El otro 30% es administrativo. ¿Cierto? Botones e hilo trimestral, 705.000 pesos. Botones e hilo trimestral. ¿Será que es fácil medir eso? O sea, aquí por cada prenda se me va un botón y 2 centímetros de hilo, 3 centímetros y cuarto de hilo, ¿cierto? Mejor le saco una taza y se lo aplico al producto, ¿no? Servicios públicos por año. Yo por año pago 3.250.000 pesos por año. 3.250.000 pesos. ¿Listo? Pero me dicen que de esos servicios públicos, ¿sí? Lo hablábamos hace un momento, de esos servicios públicos, el 82% yo sé que se lo consume el área de producción. ¿Sí? El 82% es el área de producción la que se consume. Las ventas totales, ¿sí? O sea, ya la proyección de ventas acá que hicieron ellos por factores administrativos, económicos o por mínimos cuadrados, por nivel de tendencias, por cualquier método de proyección de ventas, ellos dijeron que las ventas totales para enero iban a ser de 25.800.000 y para febrero van a ser las ventas de 18.950.000 pesos. ¿Listo? Ventas a crédito de enero, 18.950.000. Estas discriminaciones son claves. Y en febrero, las ventas a crédito van a ser de 15.690.000 pesos. Acá me dice, oiga, las horas máquinas que usted va a necesitar en enero son de 203. ¿Sí? Ah, es que me cobran un mantenimiento. Entonces ahí tengo que tener esos datos. Y en febrero, usted va a tener un total de 195 horas de utilización de máquina. ¿Sí? Esto puede ser hora máquina, hora hombre. ¿Sí? Un hombre me cuesta tanto porcentaje la hora, una máquina me cuesta tanto la hora. Lo mismo y por eso es que automatizar es tan fácil. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esta información que nos acaban de dar, nos dicen, listo, hágame un favor y elabóreme el presupuesto de costos indirectos de fabricación, gastos de administración y ventas para los meses de enero y febrero. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener acá, digamos, ya pactado, no? Me dicen que yo voy a tener en enero 203 horas máquina, 195 en febrero y 203 en enero. Que va a tener unas ventas a crédito y que va a tener unas ventas de contado, ¿cierto? Estas ventas de contado, digamos que van a ser pues las ventas totales que me dijeron, menos el crédito que va a pagar. ¿Listo? Igual aquí. Va a vender tanto a crédito, le resto eso al total de las ventas y me va a dar las ventas que yo voy a tener de contado. Eso que me impacta directamente el flujo de caja. ¿Listo? Sí o sí, el flujo de caja. Y después me dice, listo. Entonces, venga, saquemos los costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Aquí le puse pausa al video porque quiero que ustedes me ayuden, ¿sí? Aquí, digamos que, ¿cuáles van a ser? ¿Sí? Comisión de ventas, ¿cierto? Pero estos costos indirectos de fabricación, ¿por qué creen que van a ser costos indirectos de fabricación según lo que hemos hablado?
Hola, ¿están ahí? Profe, ¿por Daniel, qué no están directamente cuéntame. relacionados con la producción? Listo. Aquí los costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Digamos que acá yo los saco, pero estos costos indirectos de fabricación, claro, no están directamente relacionados y sobre todo no los puedo, digamos que yo como tal, no los puedo percibir directamente en el producto, ¿cierto? O sea, yo no puedo aplicárselo directamente al producto, yo no puedo. O sea, me queda muy complicado eh, saber cuánto de depreciación es para cada producto, cuánto de depreciación de la máquina es para cada producto, por ejemplo. Me queda muy, muy, muy complicado. Sin embargo, los costos indirectos de fabricación sí varían entre variable y fijo, ¿sí? La comisión de ventas es variable, por ejemplo. La comisión de ventas es 100% variable. La depreciación anual es fija, ¿sí? Es fija 100%. Pero la papelería de la oficina, la provisión para cuentas incobrables es variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cuentas incobrables son un porcentaje de las ventas. Entonces tiene que ser variable. El mantenimiento de la maquinaria, si bien yo acá lo tengo como en 80, en 680, es variable, porque esas horas máquina que yo voy a usar depende de lo que vaya a producir. Si tengo la máquina quieta, pues no tengo que hacerle mantenimiento. Aunque en la vida real sí, así la tenga quieta, igual le tengo que mandar a hacer un mantenimiento, pero acá lo que asumimos es que si yo no vendo, ¿sí? Y la tengo quieta, pues no le tengo que hacer mantenimiento. Acá para efectos del ejercicio es variable. Para temas de la realidad, eh, pues si usted no le hace mantenimiento a algo así no funcione, pues se pierde, ¿cierto? Exacto, se daña. Entonces hay que hacerles mantenimiento. ¿Listo? Y listo, ahí quería como que miráramos esos costos indirectos, ¿sí? Esos costos indirectos de fabricación que me queda muy difícil percibir. ¿Listo? Listo. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Entonces, costos indirectos de fabricación tenemos como esto es anual, ¿cierto? Pero como yo tengo que hacer, digamos, como yo tengo que hacer, hay un cálculo, ¿cierto? Porque es que a mí me dicen, oiga, a mí no me dice, venga, calcule el tema, calcule el tema calcúleme el tema de todo el año, ¿cierto? No, acá me está diciendo es, hálleme el presupuesto de enero o febrero, ¿sí? De enero y febrero. O sea que yo tengo que aplicarle ahí ese valor mensual, ¿sí? No el de todo el año, sino el de enero y febrero. Es decir que yo ya sé, por ejemplo, que la comisión sobre las ventas, ¿sí? Es una variable que se maneja mensualmente. Entonces ese 4% se mantiene así. La depreciación anual de máquinas es de 1.500.000, pero es al año. Y ese dato a mí no me sirve, ¿sí? Porque es que a mí me pidieron fue proyectar el tema el tema de enero y febrero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coger eso y dividirlo entre 12, ¿sí? Y ahí ya tengo mi valor mensual. Los salarios del administrador, pues digamos que ahí ya yo los empiezo a medir mensual, ¿cierto? Yo pago la nómina, pero pago la nómina mensual. Papelería de oficina por trimestre, igual. Yo necesito la mensual, entonces, ¿qué hago? Lo divido entre 3 y listo, ¿sí? Provisión para cuentas incobrables es un porcentaje mensual de las ventas. Entonces ahí digamos que no tengo que hacer nada. ¿Listo? Y
en el mantenimiento de máquina, 680 variable hora. Ahí ya tengo que hacer otro cálculo. ¿Listo? Impuesto predial del edificio, 1.585.000. Este valor es anual, ¿cierto? Pero me dice que el 60%, ¿cierto? O sea, el 60% es de la producción. Sin embargo, yo acá lo saco entre 12 para mirar mensualmente cuánto es lo que necesito. ¿Listo? Ahora, póliza integral de seguros, igual. Me dice que se pagan 235.000 pesos mensuales, pero el 70% de eso va hacia los cobros va hacia los gastos de producción. ¿Listo? Hacia esos costos de producción. Botones e hilo. Fijo, 705.000 trimestre, ¿cierto? Es decir, que lo cojo y lo divido en 3 para poder hallar el anual. ¿Listo? Entonces, servicios públicos, igual, 3.250.000, lo tomo como un gasto fijo, es anual, acá me especifica que es el 82% para producción, y acá saco entonces mensualmente cuánto tengo. ¿Cómo saco eso de mensual? Fácil. Lo divido. ¿Listo? Lo divido entre los 12 meses. Ahora, ¿cómo empiezo yo a hallar ese presupuesto? ¿Cómo empiezo yo a hallar ese presupuesto? Fácil. Digo, las comisiones de venta, ¿cierto? ¿Cómo las tengo que sacar? Pues tengo que venir aquí, ¿cierto? Aquí digamos que yo ya sé que a las ventas totales, ¿cierto? Ese 4% yo lo voy a pagar mensual, ¿sí? ¿Sí o sí? Lo voy a pagar 1.032.000. 1.032.000 voy a pagar en ese tema. Y en febrero, como las ventas van a ser diferentes, ¿cierto? Van a bajar, va a pagar menos en comisiones. Es decir, que acá evidentemente puedo ver que es un costo variable, ¿cierto? Porque fluctúa las ventas. La depreciación de las máquinas, ¿cómo la saco? Yo ya había sacado acá mi mensual, ¿cierto? Eso es fijo. Entonces ya sé que tanto en enero como en febrero la tengo que pagar, ¿listo? Acá tengo mi total. Los salarios del administrador, igual. Es un tema mensual, yo ya sé que tengo que pagar eso en enero, en febrero, venda, no venda, igual lo tengo que pagar. ¿Listo? La papelería de oficina, también. Como es fijo, y yo ya la dividí, ¿cierto? O sea, trimestralmente yo pago 270, pero mensualmente 90, y es un tema fijo, entonces yo lo que hago es, si le sumara el otro mes, ahí me cumple la amortización de los 3 meses. ¿Listo? Ahora acá se pone un poco más interesante. Entonces yo digo, listo. Provisión de cuentas incobrables, ¿cierto? Es el 3% de las ventas, pero de las ventas a crédito, ¿cierto? Porque el de contado ya me lo pagaron. Entonces acá yo tengo que amortizar ese 3% de gente que no me va a pagar, pero lo tengo que hacer sobre las ventas que son a crédito. Que en este caso para enero son de 18 millones, ¿sí? Es decir, que la provisión de cuentas incobrables, así como vemos acá, variable, ¿sí? Y así es el comportamiento, digamos, de los costos variables. El mantenimiento de máquinas, ¿sí? Que es lo mismo que si lo hiciéramos con, las horas hombre, ¿cierto? ¿Cuánto me sale una hora hombre? ¿Cuántas horas de esa persona necesito para fabricar las ventas? Y ahí saco el costo. Entonces yo sé que acá por 680 tengo que sacar eso. ¿Listo? Ese mantenimiento de las máquinas me cuesta 680 por hora. ¿Cuántas horas voy a utilizar en enero? 203. ¿Cuántas horas voy a utilizar en febrero? Ahí las tengo. 195. Y de acuerdo a eso, entonces ya me da el total.
de cuánto se me va en ese mantenimiento de masa. ¿Listo? El impuesto predial del edificio. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque es que me dice, oiga, es que los costos indirectos de fabricación, ¿sí? O sea, son los costos indirectos de fabricación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo tengo que sacar es sobre el valor claro, el valor mensual, ¿sí? O sea, yo tengo un impuesto, lo divido entre 12, pero lo único que le voy a cargar al tema de costos indirectos de fabricación como tal, pues es ese 60% que se consume la parte productiva. Y ese mismo para todo el año. ¿Listo? Póliza integral de seguros, igual, ¿cierto? Son 235,000 mensuales, pero solo el 70% de eso se lo cargo a la parte productiva. Solo el 70% de eso. El resto, no. Botones e hilos. Yo ya sé que mensualmente es un gasto fijo. Me voy a gastar esos botones y esos hilos. ¿Listo? Y ahí, digamos que ya lo sigo manteniendo como fijo. Botones e hilos. ¿Listo? Puede depender mucho, porque si los botones e hilos van correlacionados con las ventas, pues seguramente vamos a saber que tenemos que hacer otro cálculo, ¿cierto? Pero en este caso ya sabemos que eso es lo que nos vamos a gastar en hilo y en botones, por lo cual es un costo fijo, ¿listo? Y los servicios públicos pasa totalmente lo mismo. Cojo esa parte mensual, ¿sí? O sea, yo sé que anual pago tanto, cojo esa parte mensual, ¿sí? Pero lo único que le va a cargar a los costos indirectos de fabricación es el 82% que yo ya sé que va dirigido hacia la parte productiva. ¿Listo? ¿Por qué costos directos de fabricación? Pues porque no sé realmente cuánto le va a aplicar a cada producto, ¿cierto? O sea, no voy a poder saber cuál es el unitario. Y como siempre igual voy a tener que pagar lo mismo, entonces tengo que mirar a ver cómo saco una tasa, lo amortizo y hago mi presupuesto ahí de costos indirectos de fabricación. Entonces esto va a tener también una materia prima, ¿cierto? Digamos que es totalmente automatizado, entonces va a tener un tema es de horas máquinas, y acá lo que va a tener que sumar para el costo es ese costo de la materia prima más los costos indirectos de fabricación, y me va a dar automáticamente mi costo de venta. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí súper claro. Ahora, ya que saqué los costos indirectos de fabricación, ya los tengo hechos. ¿Listo? Total. Ahí digamos que ya le hice ahí no, que quiero ver cómo va a ser el presupuesto en enero y febrero, cómo se va a comportar. Yo ya tengo las herramientas para poder sacar solo el mes de enero y febrero, ¿sí? Que tengo estacionalidad. Joder madre. Si es que en enero vendo más, en enero y en febrero vendo más, porque es que soy una empresa que vende útiles escolares. Entonces eso, mejor dicho, en enero es, ¿sí? Igual lo estoy teniendo en cuenta. ¿Listo? Igual lo estoy teniendo en cuenta, porque me están dando los niveles de producción. Ahora, después de que yo saco esos costos indirectos de fabricación, que fue lo que me pidieron y por lo que necesitábamos complementar ya el ejercicio de la vez pasada, ahora vamos a hablar de los presupuestos de gastos de administración. ¿Sí? ¿Qué va a tener aquí? Lo mismo. Va a tener la comisión de ventas, ¿cierto? Voy a tener el mismo valor, ¿cierto? Va a tener esa comisión en ventas, la depreciación anual en máquinas, ¿sí? Ahí la tengo también, igual, ¿cierto? La suma. Los salarios del administrador, igual. La papelería, igual. Cuando yo empiezo a hablar ya de estos temas que una parte es para administrativo y otra parte no es para administrativo, entonces ahí yo ya empiezo, ¿cierto?
Las provisiones de incobrables las tengo totalmente igual. Mantenimiento de maquinaria, ¿cierto? Viene siendo el mismo. El impuesto predial sí me va a cambiar, ¿cierto? Ese impuesto predial sí me va a cambiar. ¿Por qué me va a cambiar el impuesto predial? ¿Cierto? Porque es que va a haber un pedazo que yo le voy a cargar a los costos indirectos, a la parte de producción, y el otro que me va a cargar es a la parte administrativa, ¿cierto? Esos gastos de administración y venta. Entonces, ¿yo cómo cojo y saco ese impuesto predial acá? Cojo el mismo valor, ¿cierto? Pero lo único que hago es sacarle ese 4%, ese 40% que me falta para poderlo completar, ¿listo? Y ya después en la póliza de seguros también me va a cambiar. ¿Por qué? Porque el 70% iba para la producción, ¿sí? Y el otro 30% es el que va para la parte administrativa. Los botones, el hilo sigue siendo igual y los servicios públicos, sí los tengo aquí, de producción. Aquí está la parte de producción, 100% de producción. ¿Listo? 100% de producción. Pero restándole ese 0,18 que yo voy a tener. ¿Listo? Le voy a restar ese 0,18 que yo voy a tener. Dependiendo los porcentajes de lo que esté dispuesto cada uno. ¿Listo? Pero yo ahí lo que voy a hacer es empezar a sacar todo el tema de, igual sacar esto es muy fácil, ¿no? O sea, digamos que ya, si yo tengo una data explícita, ¿cierto? Yo ya voy a poder sacar, listo, venga. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que a medida de que yo vaya mirando el consumo de cada máquina, ¿sí? Puedo analizar más o menos cuál es el consumo que se va de luz, por ejemplo, para las máquinas y cuál es el consumo que se va de luz en las oficinas. Y ahí empiezo ya a separar todo el tema de los gastos administrativos y esos costos indirectos de fabricación que me van a tener. ¿Listo? Pero indiscutiblemente esto también depende mucho de la empresa, si usted la tiene separada o no la tiene separada, ¿cierto? O sea, todo este tema de alquiler, arrendamientos, pero la nómina sí se puede diferenciar, por ejemplo, ¿sí? La nómina sí se puede diferenciar. Entonces, cuando yo hablo de los costos indirectos de fabricación, es que no le puedo discriminar por producto que es, ¿sí? No le puedo discriminar, no lo puedo discriminar. Va a sacar una tasa de aplicar, ¿sí? Pero hacia lo que va en la producción, ¿listo? Hacia lo que va en la producción. Acá digamos que este ejercicio es muy poco complejo, pero sí nos dejaba como ver ahí unas trampitas, ¿sí? Siempre en los ejercicios vamos a tener unas trampitas ahí, ¿listo? Y acá ya es donde obtenemos el presupuesto de costos indirectos y gastos de administración y venta para los meses de enero y febrero. ¿Listo? Acá, ahora sí le doy el clic. Listo. Estos costos indirectos de fabricación siempre se ven mucho. Pero lo que yo les decía, si yo tengo estos costos indirectos de fabricación, yo casi siempre cuando son fijos, lo que hago es que los mando al gasto, ¿sí? O sea, siempre sí o sí los mando al gasto. Cuando son fijos los mando al gasto, o sea, los totalizo. Y con eso yo puedo encontrar la rentabilidad de una vez. O sea, cojo el EBITDA, porque igual la utilidad operacional cuando ustedes van a valorar empresa, recoge tanto el margen bruto como el margen operativo, ¿sí? ¿Qué es lo único que uno hace cuando va a calcular el EBITDA, por ejemplo? Que le resta los impuestos y le resta el tema de gastos, de depreciaciones. O sea, depreciaciones y amortizaciones
usted se lo quita. Y el resto ahí le da levita. ¿Por qué le quita la depreciación y la provisión, por ejemplo? O sea, estas depreciaciones, estas provisiones, ¿por qué se lo quita usted cuando va a adquirir, a sacar el levita? Pues porque usted en el levita lo que quiere ver es realmente el efectivo que genera la empresa. Si usted ve valoración, usted lo que valora son los flujos de dinero, es decir, lo que realmente se desembolsa o no, y así es como usted mide la rentabilidad de una proyección de flujos. Entonces coge esos valores y los trae a valor presente y mira si esos valores en el tiempo le alcanzan a usted a rentar por encima de la inversión que usted va a hacer en ese momento y decide invertir o no invertir. Igual eso lo vamos a ver ahí como más adelante, pero digamos que el tema es como cuando yo lo voy a presentar, claro, lo tengo que discriminar, ¿sí? Pero si a la luz de hacer un análisis rápido, yo lo totalizo y mando todo lo que es fijo a gasto, ¿sí? No lo pongo a depender de las ventas y listo. Ahora quiero saber si tienen preguntas por ahí. Nadie tiene preguntas. Yo les dejé igual ya todo ahí en la plataforma. Les dejé todo en la plataforma, les dejé una lectura, ¿sí? Les dejé este ejercicio y les dejé otras cosas. Les dejé un tema también ahí de presupuestos. Profe, Les dejé las presentaciones pasadas. Cuéntame, Andrés. buenas noches, ¿cómo está? Bien, Tengo una duda. Frente al tema de cuéntame. comisiones, hay algunas empresas que si bien tienen, digamos, ya un cálculo de X porcentaje sobre las ventas, ¿cierto? Sí, Eh, También, digamos que le bajan eso a los trabajadores. Voy a poner un ejemplo. Usted, por mucho que se gane en comisiones, nunca se va a ganar más de 4 millones de pesos, por ejemplo. O sea, ese es el máximo en comisiones que se puede llegar a comisionar en una empresa. Y como mínimo, millón de pesos, ¿cierto? Si se tienen esas reglas, por llamarlas de algún modo, sigue siendo variable. claro. Pues es que mira que cuando uno va a hacer eso, uno generalmente lo proyecta. O sea, digamos ya metiéndonos en temas de fuerza de ventas, ¿sí? De gerencia estratégica de las ventas. Uno tiene como un ticket por persona, ¿sí? O sea, uno ya sabe que en promedio cada persona vende tanto, ¿sí? Claro que hay unos que venden más que otros, sí. Y puede que ese porcentaje se baje, ¿sí? Por lo que tú dices. Pero cuando yo voy a hacer las proyecciones, lo voy a tomar como algo variable. O sea, cuando yo hago el Ok, presupuesto, lo voy a tomar como algo variable. ok, Porque yo dependiendo de esa fuerza de ventas, y cuando uno hace el cálculo de ventas y todo eso, digamos, como por ejemplo empresas como Coca-Cola, ¿sí? Que ellos tienen son en los camiones a la gente que va vendiendo y se va a cada tienda a decir, bueno, ¿y usted cuántas Coca-Colas va a pedir y todo este tema? Eso uno lo que hace es una fuerza de ventas bien grande y uno ya empieza a tener como ticket promedio. A ver, acá se vende tanto, acá históricamente se vende más o menos en comisiones el año pasado se pagó tanto, y yo frente a eso empiezo a mirar. Una persona activa en ventas, uno la toma como que trabaja en realidad 6 horas, ¿sí? Y ahí empieza también uno a sacar esa fuerza de ventas. Pero en temas de presupuesto, uno siempre lo toma como un costo fijo, pero también se puede hacer es como un tema de ajuste, pero realmente uno siempre dentro de cuando proyecta esas ventas, uno lo toma como a ver, en tanta zona venden tanto, las comisiones son estas. En tanta zona venden tanto, las comisiones son tanto. Entonces, más o menos, eso viene sumando el 4% de las ventas, que puede variar o subir, ¿sí?
pero uno siempre coge y lo presupuesta como en históricamente o dependiendo de las ventas de cada sitio o de cada departamento, por decirlo así. Pero digamos que acuérdense que estos presupuestos no son tan flexibles. Y sobre todo en los costos fijos, ahorita que me preguntaban, cuando uno tiene esa línea recta de costos fijos, que uno dice costos fijos así como que fuera una línea totalmente horizontal, puede variar, ¿sí? O sea, puede que sea así, ¿sí? O sea, puede que no sea totalmente horizontal, pero los costos sí van a variar un poquitito. Entonces lo que yo hago ahí es que pues lo tomo como el comportamiento de un costo fijo, ¿sí? Porque fluctúa dentro de un margen. Pero eso es para efectos también de poder hacer la realización de los presupuestos un poco más fácil. Luis, cuéntame. Profe, disculpe, buenas noches. Estoy viendo que en los costos indirectos de fabricación se están repitiendo los valores del presupuesto de gasto de administración, por ejemplo, el salario del administrador, las comisiones de venta, los botones e hilos. Sí, o sea, recuerda, digamos acá, estas comisiones de venta son que puros gasto de ventas. Eso es gasto de ventas 100%, ¿cierto? Depreciación anual de las máquinas viene siendo un gasto, un costo indirecto de fabricación, ¿sí? Los salarios del administrador vienen siendo el tema, tiene que ser un tema sí o sí de gastos, ¿sí? Si yo gasto papelería de oficina, es el tema ahí de la parte administrativa, o sea que son gastos de administración. La provisión para cuentas incobrables, esa provisión para cuentas incobrables, pues es un tema que es netamente administrativo también. Si bien es variable, es un tema administrativo, ¿sí? El mantenimiento de maquinaria, eso viene siendo un tema directamente indirecto de fabricación, ¿sí? El impuesto predial viene siendo un tema que es dependiendo el porcentaje de cada uno, ¿listo? La póliza integral de seguros también viene siendo un mixto de cada uno. Los botones e hilos, en teoría debería ser un tema, digamos, indirecto de fabricación. Y los servicios públicos también vienen cambiando, ¿sí? Pero a lo que yo quería llegar era que cuando uno cuando uno hacía el cálculo total del margen bruto, uno lo que hace es mezclarlos todos, ¿sí? O sea, uno coge todos y los mezcla totalmente. O sea, yo lo que hago es que tengo un gasto fijo, se lo imparto todo de una vez al gasto, ¿sí? Se lo imparto todo de una vez al gasto. Sin embargo, claro, cuando yo lo voy a discriminar, esta es la discriminación, ¿sí? Este es el tema administrativo, este es el tema de los TIF y este es el tema que es como, por decirlo así, mixto. Pero cuando yo voy a hacer el análisis de valoración, yo personalmente, cuando voy a hacer la valoración, los mezclo todos. Pero claro, acá la diferenciación es así. ¿Listo? Pero cuando uno va a analizar todo, uno generalmente lo mete así y sobre todo cuando va a analizar temas de servicio. ¿Sí? O sea, los temas de servicio, casi que todo se va al gasto administrativo y de venta. Casi todo se va al gasto administrativo de venta. El costo de ventas es casi nulo, pero operar le puede llegar a salir siempre caro. ¿Listo? Y acá pasa lo mismo. ¿Listo? No sé si ahí te quedó más claro ya la diferenciación entre los fijos y o sea, los costos indirectos de fabricación y los gastos fijos. Digamos que si me menciona que los mezcla todos, no entiendo para qué el porcentaje, si vamos
pues no comprendí Sí, esa sí. parte, la verdad. Sí, no, o sea, digamos que los porcentajes, tema del ejercicio, ¿sí? O sea, como las cascaritas, ¿sí? Ahí los diferencio. Pero si yo voy a hacer un tema de un servicio, generalmente cojo fijos variables y los meto ahí de una vez al gasto administrativo para poder hallar bien el evita. Profe, un momentico. Por lo menos mirando la pregunta que le hacen ahí cuando usted hace el ejercicio, la primera hoja, cuando usted comienza el ejercicio, ¿Sí? a usted le pregunta cuáles son los costos indirectos de fabricación y cuáles, ¿lo podría mostrar por favor? Sí. Cuando comienza el ejercicio, no, la pregunta, la pregunta, esta. Elabore un presupuesto de costo indirecto de fabricación y de gastos de administración. En estos dos cuadros que ya tenemos resueltos, ¿cuál sería la respuesta? Sí. No son estos Aquí totales. los tendríamos que separar, ¿sí? Ah, sí, O porque sea, esos no digamos, serían los totales. no, estos no serán totales. Digamos que para hallar los totales, La solo cosa habría es, que sumar los azules y listo. ¿Sí? O sea, entre los impuestos del pago del edificio, que es este azul, sí, la póliza integral de seguro, que es este azul, que son los que me diferencian entre producción y administrativo, estos. En cuanto sume esos, ya me va a dar el total. ¿Sí? O sea, en cuanto sume esos azules, ya me va a dar el total de todos mezclados. Estos son como los que, o sea, son los gastos que yo diferencio cuando al final de cuentas comparto la planta física. ¿Listo? Acá seguramente podríamos hacer otro cuadro igual, sumando esos dos. Y ahí ya vamos a, digamos, a diferenciar como tal presupuesto entre los dos. Ahí sí ya. ¿Listo? O sea, para el total, así como el que tú me dices, ¿no? El total entre SIF y gastos administrativos. Y ese sí ya me da el total. ¿Listo? Entonces nos queda para que quede un poco más claro. Es decir, que aquí en este, si yo sumo esto, estos, ¿sí? Aquí estos, ahí entraría. ¿Listo? Yo sumara solo eso. ¿Listo? Sin sumarle los amarillos, en este caso. Y aquí sería igual, ¿sí? Ahí ya le sumo los que son esos amarillitos con estos azules y ahí ya saco esa tabla. ¿Listo? Si quieren les saco ya la tabla, la otra como es, en el ejercicio que les suba a la plataforma para que quede más claro. Listo. Este viernes, digamos que con esto ya cerramos todo el tema de, con esto cerramos ya todo el tema de